Lazara Davis, su mujer, fue más realista. Era una mulata fina de San Juan de Puerto Rico, menuda y maciza, del color del caramelo en reposo y con unos ojos de perra brava que le iban muy bien a su modo de ser. Se habían conocido en los servicios de caridad del hospital, donde ella trabajaba como ayudante de todo, después que un rentista de su país, que la había llevado como niñera, la dejó al garete en Ginebra. Se habían casado por el rito católico, aunque ella era princesa yoruba, y vivían en una sala y dos dormitorios en el octavo piso sin ascensor, más pobres imposible, de un edificio de emigrantes africanos. Tenía una niña de 9 años, Bárbara, y un niño de 7, Lázaro, con algunos índices menores de retraso mental. Lazara Davis era inteligente y de mal carácter, pero de entrañas tiernas. Se consideraba a sí misma como una Tauro pura y tenía una fe ciega en sus augurios astrales. Sin embargo, nunca pudo cumplir el sueño de ganarse la vida como astróloga de millonarios. Bien, con esto es suficiente. ¿Qué es lo que les acabo de leer? Lo que les acabo de leer es una secuencia muchísimo más extensa respecto de lo que nosotros les pedimos en la consigna descriptiva. Horrible la posición. Lo que acabo de leer es una secuencia descriptiva que es muchísimo más extensa en cantidad de palabras que lo que nosotros le pedimos en la consigna. Esta secuencia descriptiva, hemos trabajado ya la descripción para la crónica, o sea que ya tendrían que estar bastante duchos en eso. Sabemos que se caracteriza porque en algún punto de esa secuencia siempre aparece un verbo relacional o una serie de verbos relacionales que producen un corte en la acción y que generan una foto donde nosotros podemos ver en este caso el retrato de uno de los personajes, ¿sí? Una mulata que tiene, por favor, no usen la expresión caramelo en reposo en ningún trabajo ni en ningún parcial porque ya estamos hartos de leerla. Significa que tiene la piel marrón. Ya. Les decía, lo que hace ahí García Márquez es frenar y construir el relato, la descripción respecto de Lazara Davis, que es la esposa de, justamente, como ustedes ya deberían saber, Homero Rey de la Casa. Esto que hice recién con Lazara Davis es algo que lo recomendamos enfáticamente. Deberían hacer con todos los personajes que están presentes en los 12 cuentos peregrinos, porque el diálogo forma parte normalmente de los ejercicios que se toman en los exámenes finales si ustedes quedan regular. Entonces, háganse a sí mismos el servicio de, en detalle, ir tomando todas las características de cada uno de los personajes. Ahí tenemos varias características de Lazara Davis. No voy a leer las de Homero Rey de la Casa porque sería hacer el trabajo que ustedes tienen que hacer. Pero no solamente vamos a encontrar características de los personajes dentro de los retratos que se hagan sobre los personajes. Los vamos a encontrar también en las características de personajes en, por ejemplo, cuando los personajes dialogan en los cuentos. Porque ahí vamos a encontrar cómo hablan justamente de estos personajes. Por ejemplo, Lazara Davis jamás diría, oh, por favor, señor, páseme esa copa, sino que es muy probable que diga algo así como, bueno, no, en este caso decía páseme la copa, es suficiente, pero ustedes van a notar en el texto que Lazara Davis es bastante agresiva, agresiva no, sino que, bueno, usa muchas malas palabras. Los que se llaman malas palabras y que sabemos que no son malas, manda al carajo todo el tiempo a todo el mundo. Es bastante divertida. Bueno, ella habla así. ¿Sí? Entonces, si el personaje fuese en la consigna Lazara Davis, no sería fifí a la hora de... si no saben qué quiere decir fifí,
googleen. No sería fifí a la hora de hablar, sino que debería hablar como habla la Sarah Davis. O sea, también es una característica del personaje. ¿Sí? Y otra característica fundamental de un personaje es cuál es la historia de ese personaje. Ustedes leyendo los cuentos, van a ver cuál es la línea histórica, qué es lo que le pasó al personaje, ¿sí? Qué es lo que le pasó antes de lo que se narra en el cuento, qué es lo que le pasa durante lo que se narra en el cuento y qué es lo que eventualmente le pasa o le pudo haber pasado después de que se narra el cuento. Por ejemplo, el personaje muere. Si el personaje muere durante el cuento y tiene, supongamos, 30 años, y no lo van a poder hacer encontrar en un diálogo a ese personaje con 50 años porque está muerto. Murió a los 30 años en el cuento. Entonces no puede ser un viejito o una viejita. Por ejemplo, Elena Conte muere. Muere desangrada por el dedo, supongamos. Bueno, Elena Conte no superó su edad juvenil de recién casada. Entonces Elena Conte no puede encontrarse con otro personaje y charlar sobre sus nietos porque no llegó ni a tener hijos. ¿Sí? Entonces, empecé hablando de la descripción y terminé hablando de los personajes, pero esto forma parte de la consigna en la parte a donde se refiere a que caracterice a los personajes y que respete las características de los personajes de los cuentos. Es decir, por favor, releven esas características, escriban, esto forma parte de la planificación de estos trabajos, escriban cómo es la historia de cada uno de esos personajes, ¿sí? Porque a partir de ese relevamiento y de la escritura de las características de esos personajes, es que van a poder construir adecuadamente los personajes para el diálogo que tienen que hacer, ¿sí? Y con eso vamos a volver, vamos a seguir trabajando sobre esta cuestión de la construcción del personaje, para el trabajo que tienen que hacer, de la construcción de los personajes, pero con esto vamos a volver a algo que nos quedó pendiente, que es justamente esta noción de conflicto que tienen que construir o de razón por la cual los personajes se encuentran y se ponen a dialogar.